Pues buenas noches a todas y todos. Hay temas ahí puntuales. Uno, por el orden de lo acontecido, pues lo del juego entre México y Guatemala en Mazatlán. Después, el término de la etapa terrenal de Jorge Roldán Popol. Y lo más reciente, realizado por CONCACAF en su sede de Miami, sorteo tanto de Copa Centroamericana como de la idea de cómo será con 27 finalistas, digamos, o los que van a entrar a competencia propiamente por la ahora denominada Copa de Campeones de CONCACAF. Por el orden, José Pablo, me gusto siempre saludarte. ¿Qué calificación le das a la selección en su batalla ayer en Kraken y el porqué de esa calificación? Me refiero a si es de aceptable o regular. Bueno, el caso tuyo será que la gente capte tu análisis y tu conclusión en cuanto a que lo que viste te ha generado tal comentario, tal conclusión. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos en un video más de Contacto Deportivo. Les soy honesto, para mí regular, porque hay que ser realistas. O sea, en la vida no sirve de nada el decir casi logré algo, estuvo medio bien. No, o sea, simple y sencillamente tiene que estar bien o mal. No, los términos medios en teoría no existen. En el fútbol no se puede decir casi gané. Se tiene que decir gané o perdí. Y en este caso la selección de Guatemala perdió. Perdió 2-0. Eso es así, lo cierto, lo real, que pudo haber dado una mejor imagen. De alguna manera sí, hay que reconocer que se empieza a notar el trabajo de Luis Fernando Tena y eso es bueno. Empiezan a tener una idea de juego. Tácticamente me pareció que se vio bastante ordenado. Me llamó la atención las jugadas a balón parado, que se nota que las han trabajado, ¿verdad? Los tiros de esquina, en algún momento los tiros libres, las oportunidades que se fueron presentando, me llamó la atención. Empiezan a saber manejar un poco mejor el balón. Eso también no lo vamos a negar, hay que reconocerlo. Salían tocando a veces bonito la selección de Guatemala. Jugaron en algunos momentos para atrás, eso sí, pero ya no siempre. Es que se recordará, han habido selecciones que solo para atrás pueden jugar y de ahí al pelotazo y de ahí vámonos otra vez para atrás. Ya no se notó tanto eso y creo que eso es el trabajo de Luis Fernando Tena que hay que reconocer. Sin embargo, se perdió. No, con esto no hay que decir que todo es negativo, que todo es malo, porque no. Como les digo, hay ciertos puntos buenos. El rival era superior a nosotros, estaba jugando en cancha de ellos. Guatemala en algunos minutos incluso fue más que México y hay ciertos temas a pulir. El gol me preocupa mucho, porque aunque usted sea muy ordenado, aunque tenga muy buena táctica, aunque haya técnica individual de cada uno de los futbolistas, si no hay un delantero nato que pueda hacer goles, eso no sirve de nada, Gustavo. Usted puede ser muy ordenado, pero necesita tener un goleador. No veo quién pueda fungir esa función. Eh, yo no creo que se resuelva incluso con Rubio Rubín o con Darwin Long. Podría ser, imagínese usted, quizás de alguna ayuda, pero no lo que necesitamos. O sea, y dicen que las comparaciones son odiosas y que no se deberían de hacer en algún momento. Pero hoy por hoy, por ejemplo, yo creo que extrañaríamos más a un Carlos Ruiz y a un Pin Plata que a un Darwin Lom y un Rubio Rubín. Si hiciéramos la semejanza, digámoslo así, creo que en el pasado éramos mejor y aún así no se logró. Entonces yo sí creo que esa es una dura tarea que tiene que de alguna forma remediar este proyecto de la federación, que no lo van a lograr de la noche a la mañana, que tiene que partir desde la sub 15 hasta la sub 20 para formar jugadores y que más adelante pues puedan salir algunas piezas que puedan ser interesantes, que tengan condiciones para estar en ese tipo de posiciones. Mientras tanto hay que trabajar con lo que hay, ya ha aprobado el técnico con todo, creo que la base que observamos más o menos es lo más apegado a lo mejor que tenemos. Eh, a mí sí me llamó la atención la confianza que tiene sobre algunos, por ejemplo, Gerardo Gordillo no lo utiliza, y es curioso porque es un legionario, ¿verdad? Sin embargo, me parece que Nicolás Amayoa lo ha hecho bastante bien. Pinto, a mí me parecía que no lo había hecho tan bien en el pasado, pero ha cumplido y creo que hay que irlo puliendo, tiene que ir mejorando todavía algunos detalles. Me gustó, para ser honesto, la pareja de Ardón por un lado y del Caballo Morales por el otro. Creo que es una buena alternativa. Eh, pero, como le digo, Gustavo, creo que hay ciertas cosas que todavía hay que pulir, en las que hay que trabajar,
Y esto podría ser un poco engañoso. Yo sí creo que necesitamos ver los partidos con Trinidad y Tobago y con Costa Rica para saber realmente el nivel. Ahí van a ser rivales un poco más parejos, en donde por lo menos con Trinidad y Tobago yo espero que se pueda sacar un resultado positivo. Con Costa Rica lo veo más difícil, pero sería bonito también poder conseguir algo que nos pueda significar para seguir agarrando confianza previo a esa Copa de Oro. Bueno, realmente me llama la atención que dentro de tu análisis no mencionaste absolutamente nada de Esteban García. Y para mí el número 19, que tuvo un debut absoluto en selección, lo hizo de aceptable para arriba. Tuvo una función de sacrificio, jugó en una posición que no es la de él, porque en Mixco lo vemos correr por las bandas, sobre todo por la izquierda siendo derecho. Y ayer tuvo de verdad un despliegue enorme. Fue uno que logró crear la primera situación de riesgo sobre el pórtico que defendió en el primer tiempo Chalagón, un cabezazo a quemarropa, que aunque fue frontal, fue muy potente, y eso ganando en el juego aéreo, el jugador que dentro de las particularidades de este fútbol nuestro, debutó en selección mayor a los 25 años, en ruta más cercana a los 26 que tiene, por ejemplo, José Pablo. Y todo por el engranaje, cómo se maneja. Él tuvo procesos de seleccionado sub-17 hasta sub-23 y después ya no tuvo convocatoria, pero para mí fue bastante rescatable. Incluso lo de José Franco, que entró unos momentitos, tuvo algunas cosas que hay que eh, percibir, que una de ellas es jugar sin balón, el número 24 de México también, pero con licencia municipal, se llevó la marca y eso permitió que, aunque terminó que patear con su perfil que no es el natural, el habitual, Pedro Altán, ha generado otra situación ya muy cercana, que en ese momento podría ser gol del descuento, pero el guardameta Toño Rodríguez hizo una chica formidable. Entonces, ese par de debutantes absolutos, compañeros en Mixco en la última temporada, me lucen a mí como de la parte más rescatable, hablando de la parte individual, como integrantes de un colectivo, que en este caso, para decir en el otro extremo, no fue el Carlos Cuilapa Mejía de otras participaciones. Entonces, aparte, las ráfagas de buen fútbol o de dominar a los mexicanos fueron para mí muy cortas sobre el final del primer tiempo, cosa de 9, 10 minutos, y también en los primeros 5 o 6 del segundo tiempo. Y ya muy, muy metido en el cierre del partido, cuando se originó esa oportunidad para la que termina siendo la de palo de Pedro Altán, me refiero a la derecha. Bueno, otro tema es lo de la desaparición física de Jorge El Grillo Roldán. Como nos lo dijo en la radio en Deportes Nuevo Mundo esta mañana, Rodolfo Nixon García, compañero de él en selecciones nacionales durante bastante tiempo. Ellos fueron campeones del Norseca, estuvieron en la Olimpiada y en todo lo que ha representado, pues una participación en otrora más exitosa del fútbol nacional. Y como apuntaba Julio Rodolfo, pues el gran Capi, la personalidad de Jorge Roldán, que se hizo notar entre sus compañeros, algunos que pudieran ser calificados quizá de más habilidad, algunos, técnica lo dudo, personalidad eh, pues diferente, porque yo pienso, por decir otro nombre de la gente de Otrora, que Alberto López Olivia tiene bien cimentada su personalidad, pero el don de mando de Roldán sí, difícilmente encontrarlo, tanto que el mismo Nixon y otros de sus compañeros lo califican como el gran capitán de todos los tiempos de selecciones nacionales. Así que minado por enfermedades, su edad, como me decía, una de las personas profesionales de medicina que le atendieron en el poco tiempo que estuvo hospitalizado, hasta que se tomó la decisión familiar de regresar a su casa, donde pues justamente anoche ya del último suspiro y expiró, y ya mañana a las 9 de la mañana se iniciará el cortejo que va a terminar el recorrido en el cementerio de los Cipreses en zona 5, prácticamente para regresar Jorge y sus restos mortales a la zona donde nació, donde fue el niño, donde fue el joven, etcétera, el estudiante del Central,
aunque él creo, si no sé mal, que fue WIFA, y WIFA se les dice, sobre todo a los que estudiaron en la escuela normal. Pero también coincidimos con Jorge, él en su época pretérita, por razones obvias, en el equipo de San Antonio, el equipo verde y blanco ahí, eh, creado por Osvaldo Waldemar Cuevas, pero en sí una personalidad del fútbol y de la vida misma que se ha adelantado en el camino que ese sí es absolutamente común y de todos. De las veces que platicamos con Jorge Roldán, ¿qué recordás, ya que estuviste presente en algunas de esas últimas charlas con él, sobre todo a nivel acá mismo de Contacto Deportivo? Bueno, yo no compartí mucho, obviamente no puedo opinar, pero eh, yo sí admiro mucho, primero, de que está bastante lúcido de mente, de lo que yo recuerdo, ¿verdad? De las pláticas que tuvimos, incluso en el último video que quedó grabado en Contacto Deportivo, él se recuerda con bastante detalle bastante ordenado. Recuerdo que nos sacaba sus álbumes de fotos y él lo tenía todo. Me recuerdo que tenía hasta un cuarto con todos sus recuerdos y demás que tuve la oportunidad de conocer en su casa. Eh, y dos, creo yo, eh, el carácter, ¿verdad? Que obviamente no puedo decir que era un carácter fuerte o algo así, pero sí puedo notar que tiene bastante seguridad para hablar. A esas edades muchas veces se puede titubear porque no se recuerda uno de alguna cosa o no lo tiene muy claro. Él no, él hablaba con mucha seguridad, con mucha propiedad y creo que ahí es donde uno se puede dar cuenta del carácter o de la personalidad que en su momento más joven, me imagino yo, tuvo. Así que pues como repito, creo que es una pérdida muy grande para el fútbol de Guatemala en general, por la historia, por lo que hizo, por lo que consiguió, y pues no queda más que desearle a la familia que estén bien y que ojalá pues el recuerdo en este caso su papá o del parentesco que puedan tener, pues siempre permanezca dentro del fútbol de Guatemala. Me gustó que los clubes más importantes de Guatemala hayan subido su esquela, Comunicaciones, Municipal, Aurora, y en la misma federación, porque al final creo que él se lo merece por lo que logró hacer en vida. Bueno, y tema final de los tres que presentamos es el referente a lo que aconteció hoy en Miami, donde quedaron ya encuadrados los equipos guatemaltecos. Por ejemplo, el grupo A está con Imperial junto a Saprissa, Cartaginés, otro equipo tico, Universitario que es de Panamá, y Jocoro, el famoso nuevo Salvador. El grupo B incluye a Olimpia como cabeza, más el Monarca Xelajú actual, Club Atlético Independiente, que es otro panameño, el FAS, equipo del Salvador, y el Real Estelí nicaragüense. En tanto, el grupo C tiene a Comunicaciones, que ganó el torneo con formato anterior, al Club Sport Herediano, al Real España de Ramiro Roca, al Águila, ex de Vini, y también al Dirian Gen, ex verdugo de Comunicaciones, en la anterior edición en que participaron los cremas. El grupo D, que por lógica ya no tiene equipos guatemaltecos, lo integran la Liga Deportiva Alajuelense, el subcampeón del torneo clausura, el Motagua, el equipo ex pitufo de Honduras, el Olancho, que es también hondureño, el Deportivo San Miguelito, el Sporting, que fue verdugo en la anterior edición y participó de Malacateco, y los Verdes FC de Belice. Así que, no sé, pero ya solo ver este equipo de verdes, ahí sí creo que está verde y ese va a ser uno que difícilmente vaya a poder pasar a ronda. Pero de los chapines, eh, ¿quién crees? O si todos están parejos o muy parejos en cuanto a poner a qué hora les tocará bailar a Cobán o a Shela o a los cremas con la más fea por el tipo de rivales en cada uno de sus grupos. Duro. En verdad creo que están muy parejos. Yo creo que lo de Comunicaciones es complicado, Gustavo. Para serlo honesto, el Herediano es un equipo que usted sabe que tiene mucha historia y que es fuerte, ¿verdad? En Costa Rica. El Real España, no digamos en Honduras lo que significa. Y encima de todo, que le pongan el Águila, que podría parecer relativamente un poco más chico. Yo creo que el más accesible podría ser el Diriangen, que ya les tocó y que ya los dejó fuera. Entonces, eh, ah, yo a Comunicaciones no lo veo así
tan seguro en siguiente instancia porque reconozco la dificultad que tiene ese grupo C. Por el otro lado, me parece un poquito más accesible, quizás el de Cobán Imperial, podríamos decirlo. Saprissa, con dos ticos. obviamente es complicado, ¿verdad? Saprissa, ahí no, pero posiblemente a Cartaginés podría competírselo un poco más, ¿verdad? Eh, de ahí el Jocoro y en el caso universitario, pues son de menor nivel, hasta por nombre y demás, pero por algo también están ahí, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo presente, no hay que hacerlo de menos. Y ojo, Cobán Imperial para mí se tiene que reforzar muchísimo para poder competir, porque así como hizo el último torneo, no veo por dónde pueda pelear a nivel internacional. Shela, por el otro lado, yo lo veo como el segundo más difícil, ¿verdad? En cuestión de grupo. A mi parecer, el Olimpia es el Olimpia, hay que respetarlo mucho. Y en este caso, el Atlético Independiente también es duro. Y a eso sumarle el FAS en El Salvador, que va a tener de alguna forma, creo yo, cierta ventaja Shela, y habrá que ver qué es lo que pasa, pero por cómo se cortó el torneo y demás, digamos que El Salvador, para mí, con las decisiones y todo lo que pasó, es un pequeño como retroceso, porque al final, en todo sentido, hasta anímica y psicológicamente, eso le corta, ¿verdad, Gustavo? A usted mucho el desarrollo que puede llegar a tener el dejar inconcluso un campeonato. O sea, entonces, ¿para qué se disputó? O sea, como no tiene como mucho objeto, digámoslo así, lo que ha sucedido. Pero yo creo que en ese orden está. Yo miraría quizás como más accesible el de Cobán, de todos, de ahí el de Shela y el más difícil, Comunicaciones. Pero reconozco que el equipo en mejor calidad en Guatemala es Comunicaciones, para poder competir a esos niveles. Y ojalá y Shela pues pueda sacar la casta y pueda hacer. Tengo mucha expectativa por Shela, para serle honesto, porque sé que a Marini conoce muy bien, de hecho, el fútbol internacional, más el de Costa Rica. A Marini le hubiera quedado como anillo al dedo haber quedado en el grupo A en vez de Cobán Imperial, con dos costarricenses, ¿verdad? Porque los conoce así como la palma de su mano. Entonces, lastimosamente no fue así, pero de igual forma creo que va a ser una muy buena experiencia para poder medir el nivel del fútbol guatemalteco. Y que ya usted vio las palabras al terminar la conferencia de prensa de Luis Fernando Tenal ayer en el partido, en donde dijo que ojalá que algún equipo mexicano, algún club mexicano hubiese visto a sus jugadores, a sus futbolistas, porque consideran que tienen nivel para poder ficharlos y que puedan estar en la Liga MX. Bueno, un espaldarazo ahí para el plantel, a ver qué piensan sus colegas de los propios equipos, más los directores deportivos, directivos, etcétera, a ver si llegara a cuajar con alguno, con algunos. Pero ahí lo expresado por el técnico azteca de la selección. Bueno, muchísimas gracias por su compañía en este jueves y desde luego no se olviden que hasta mañana.